Buenas tardes. En este video vamos a implementar una nueva clase asociada a una clase que habíamos implementado antes. La particularidad es que esta nueva clase modela a una colección de acuerdo a la definición que habíamos dado en el video anterior. La clase planta modela una colección, encapsula un arreglo de componentes de clase empleado. La clase planta y la clase empleado están asociadas. Empleado está asociada también a la clase fecha. Existe una relación de dependencia entre empleado y planilla. También existe una relación de dependencia entre planta y fecha y entre planta y planilla. Como habíamos planteado antes, una fábrica emprende un proyecto para reemplazar su sistema de gestión de personal. El sistema debe permitir dar de alta a un empleado, darlo de baja, aumentar los sueldos básicos de acuerdo a un porcentaje y realizar algunas consultas. Los datos de la planta de empleados se mantendrán en una colección, especificada en el siguiente diagrama. Este diagrama de clases muestra únicamente las clases asociadas planta y empleado. La clase planta tiene un atributo de instancia T que mantiene un arreglo cuyas componentes son objetos de clase empleado. En cada momento particular, el arreglo puede estar parcialmente ocupado. El atributo de instancia K mantiene la cantidad de componentes ligadas del arreglo T, esto es, la cantidad de empleados en planta en un momento determinado. El comando alta recibe como parámetro a un empleado. Asigna el empleado ligado a la variable E a la primera posición libre de la estructura. Aumenta además el valor del atributo de instancia Kant. Requiere que la clase cliente haya verificado que la estructura no está llena, el parámetro E está ligado y no hay un empleado con el mismo número de legajo dentro de la colección. El comando baja recibe como parámetro un número entero. Busca un empleado con legajo igual al parámetro leg. Si lo encuentra, arrastra a los empleados que siguen de modo tal que la estructura de datos siga siendo una colección y decrementa el valor del atributo de instancia Kant. El comando aumentar básicos recibe como parámetro un número real. Su funcionalidad consiste en aumentar los salarios básicos de todos los empleados en un P%. La consulta Kant empleados retorna la cantidad de empleados de la planta, es decir, el valor del atributo de instancia Kant. Si no mantuviéramos un atributo de instancia que indique la cantidad de empleados de la planta en cada momento determinado, deberíamos recorrer la colección para decidir cuál es la primera posición no ligada. La consulta está llena retorna verdadero si todas las posiciones del arreglo están ligadas. La consulta está empleado recibe como parámetro un número entero y retorna verdadero si la planta tiene un empleado con el legajo igual al parámetro. Básicos rango computa la cantidad de empleados que tienen un sueldo básico dentro del rango L1, L2, incluyendo los límites del rango. La consulta netos rango es considerablemente más compleja porque computa la cantidad de empleados que tienen el sueldo neto dentro de ese rango, para lo cual hay que incluir como parámetros la planilla y la fecha del día para poder computar la antigüedad de cada empleado. La consulta más vacaciones genera una nueva colección con los empleados de la planta que tienen más de B días de vacaciones. En la implementación, la clase planta encapsula dos atributos de instancia,
T es un arreglo cuyas componentes son de clase empleado. Kant indica al mismo tiempo la cantidad de componentes ligadas del arreglo, es decir, la cantidad de empleados que tiene la planta en un momento determinado, y también la posición del próximo empleado que sea dado de alta. Como se trata de una colección, los Kant empleados ocupan las Kant primeras posiciones del arreglo, desde 0 hasta Kant menos 1. El constructor crea un arreglo de max empleados e inicializa la cantidad en 0. Cuando se crea un objeto de clase planta y la ejecución del constructor termina, el arreglo no mantiene ninguna referencia ligada, es decir, la colección no almacena todavía los datos de ningún empleado. Como indica el comentario, el comando alta asigna el parámetro formal E a la posición Kant del arreglo T y luego incrementa en 1 el valor del atributo de instancia Kant, porque la cantidad de empleados en el arreglo se ha incrementado en 1. Observemos que si la estructura está llena, se produce un error en ejecución. Si la clase cliente no cumple con su compromiso y el parámetro E no está ligado, el comando alta se va a ejecutar correctamente, pero es probable que los recorridos posteriores no funcionen correctamente. La primera vez que se ejecute el comando alta, el parámetro E se asignará a la posición 0 del arreglo, porque Kant tiene el valor 0, e inmediatamente después el valor de Kant se incrementa en 1 y el comando termina. Antes de continuar con el comando baja, vamos a implementar las consultas, que son algo más sencillas. Kant empleados retorna, como su nombre lo indica, la cantidad de empleados de la planta. Mantenemos este valor en el atributo de instancia Kant. Si no tuviéramos este atributo de instancia, deberíamos recorrer la estructura buscando la primera posición libre. La segunda consulta retorna verdadero si todas las componentes del arreglo están ligadas. Esto es, retornamos verdadero si el atributo de instancia Kant es igual al tamaño del arreglo. Para decidir si la colección mantiene a un empleado con legajo igual al parámetro leg, vamos a tener que recorrer el arreglo. Se trata de un recorrido no exhaustivo. Si encontramos un empleado con el legajo buscado, no necesitamos seguir. Utilizamos dos variables locales. La variable booleana está se inicializa en falso y tomará el valor verdadero si encontramos a un empleado con legajo igual a leg. Y es la variable de control que nos va a permitir acceder a cada posición del arreglo. Si el legajo de la y-ésima componente del arreglo T es igual al parámetro leg, hemos hallado al empleado. La variable está toma el valor verdadero. El bucle tiene entonces dos condiciones de terminación. Mientras la variable está tenga el valor falso y la variable de control i sea menor a la cantidad de empleados de la planta, vamos a seguir iterando. La variable de control se incrementa si el legajo no es el buscado. Al terminar el bucle, la consulta retorna el valor de la variable local está. Observen que T es un arreglo, pero T sub I es un empleado y por lo tanto puede recibir cualquiera de los mensajes que corresponden a servicios provistos por la clase empleado. Por ejemplo, obtener legajo. Vamos a detenernos ahora en la clase tester que usaremos para validar los servicios provistos por la clase planta. Asumimos que ya han validado los servicios provistos por la clase empleado, planilla y fecha. El método main de la clase tester declara una variable llamada personal
de clase planta y crea una colección con 10 elementos. Luego declara dos variables de clase fecha y le asigna a cada una un objeto de clase fecha. A continuación, se declaran 4 variables de clase empleado y se crean 4 objetos de clase empleado. La clase cliente está comprometida a dar de alta un empleado si la estructura no está llena y además no contiene a un empleado con el mismo legajo que el que se está pretendiendo dar de alta. De modo tal que antes de enviar el mensaje alta al objeto ligado a la variable personal, el método main envía el mensaje está llena a personal y el mensaje está empleado con el legajo del empleado que está intentando dar de alta. El diagrama de objetos muestra las 4 posiciones del arreglo que mantienen referencias ligadas y el valor actual de Kant. Dejamos pendiente como ejercicio que completen el diagrama de objetos para el ejemplo dado. La consulta básico rango requiere un recorrido exhaustivo. En cada iteración, un contador se incrementa en 1 si el sueldo básico del iésimo empleado es mayor o igual que el parámetro L1 y menor o igual al parámetro L2. El condicional se repite para la variable de control tomando valores entre 0 y la cantidad de empleados. Al terminar, retorna el valor del contador que se inicializa en 0. La consulta neto rango es muy similar a la anterior, pero recibe 2 parámetros adicionales. El parámetro hoy mantiene la fecha del día actual, que se va a utilizar para calcular la antigüedad de cada empleado. La planilla P mantiene los porcentajes a partir de los cuales se calculan los sueldos netos, considerando también la antigüedad de cada empleado. El recorrido sigue siendo exhaustivo. En cada iteración, el contador se incrementa en 1 si el sueldo neto del iésimo empleado es mayor o igual a L1 y menor o igual a L2. El condicional se repite para la variable de control tomando valores entre 0 y la cantidad de empleados. Al terminar, retorna el valor del contador que se inicializa en 0. Lo que ha cambiado en este caso es los parámetros que recibe el método obtener sueldo neto de la clase empleado, que tienen que ser consistentes con el mensaje que recibe el objeto TSUBI. La consulta más vacaciones retorna una colección que va a estar formada por todos los empleados que tienen más de B días de vacaciones. No sabemos en principio cuántos son. Podemos hacer un recorrido para contar cuántos empleados tienen más de B días de vacaciones. O podemos crear una colección con la cantidad de empleados que tiene actualmente la colección que vamos a recorrer. Si nuestro arreglo tiene 10 componentes y en este momento hay 7 empleados, la nueva colección a lo sumo va a tener 7 empleados, suponiendo que los 7 tengan más de B días de vacaciones. Una vez creada la colección, vamos a dar de alta a los empleados en esta nueva colección, ahora veremos cómo, y el valor que retorna de la consulta más vacaciones es justamente el de la variable que acabamos de ligar a un objeto. Una vez creada la colección y ligada a la variable nueva, recorremos la colección original completa. Para cada posición del arreglo, si la cantidad de días de vacaciones del iésimo elemento de T es mayor que B, entonces damos de alta al empleado T sub I en la nueva colección. Dejamos pendiente como ejercicio implementar una clase tester para verificar los servicios de planta. Veamos ahora la implementación del método baja
que habíamos dejado pendiente. Tenemos que recorrer el arreglo buscando un empleado con legajo igual al parámetro leg. Se trata de un recorrido no exhaustivo. Si encontramos un empleado con el legajo buscado, no necesitamos seguir. Es decir, si el legajo de la y-ésima componente de t es igual al parámetro, hemos hallado el empleado. Utilizamos una variable booleana a la cual le asignamos el valor verdadero para detener la búsqueda. El bucle tiene entonces dos condiciones de terminación. Mientras que la variable está tenga el valor falso y la variable de control i sea menor a la cantidad de empleados de la planta, vamos a seguir iterando. La variable de control se incrementa si el legajo no es el buscado. Al terminar el bucle, si la variable está tiene el valor verdadero, debemos decrementar la cantidad de componentes ligadas, pero además tenemos que arrastrar los empleados que están a continuación para que las componentes ligadas sigan ocupando posiciones consecutivas. El elemento que está en la posición i+1 se va a sobreescribir encima del elemento que ocupa la posición i para dar justamente de baja a ese empleado. Consideremos el ejemplo que muestra este diagrama de objetos. La planta es una colección con capacidad para mantener referencias hasta 10 empleados. En este momento, la fábrica tiene 7 empleados. La variable count es igual a 7. El comando baja inicia su ejecución con parámetro formal 150. Leg es 150. Cuando el bucle termine, la variable de control i tiene el valor 3, porque en la tercera posición del arreglo mantiene una referencia a un empleado con legajo 150. Cuando baja termine de ejecutarse, deben haber ocurrido 3 cosas. Por un lado, ya no va a estar el empleado con legajo 150, pero además los 3 que estaban a continuación fueron arrastrados una posición hacia arriba y el atributo de instancia count decrementó su valor, que ahora es 6. Proponemos la implementación del método privado arrastrar. Observen que no estaba en el diagrama de clases, es un método auxiliar utilizado desde el comando baja. Dejamos pendiente que analicen el código de este método y consulten si se generan dudas. Modifiquen la clase tester agregando instrucciones para verificar el comando baja. Les sugerimos que además de ver los videos y resolver los problemas planteados en los trabajos prácticos, lean también los apuntes para reforzar cada uno de los temas que vamos abordando. En particular, es recomendable que analicen las similitudes y diferencias entre el problema que acabamos de plantear, la planta de empleados de la fábrica, y las clases correo y mensaje propuestas en el apunte.